Bienvenido al canal Ecos del Abismo. Ponte los auriculares, asegúrate de que nadie te moleste, porque esta historia no es para escucharse a medias. Es para dejar que te habite, que se quede contigo cuando apagues las luces esta noche. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los animales a veces se comportan de forma extraña, como si vieran algo que tú no puedes ver? ¿Qué pensarías si te dijera que el silencio de un perro puede ser más aterrador que sus ladridos? Esta es la historia de un hombre sencillo, acostumbrado al silencio del campo y al ladrido protector de su perro. Una historia que nos recuerda que a veces el silencio no es tranquilidad, es un presagio. Antes de sumergirte en este relato, escribe en los comentarios la frase: cuando mi perro calla, yo rezo. Así sabré que formas parte de los valientes que se atreven a explorar los rincones oscuros de lo inexplicable. Además, tu comentario ayuda a que este canal siga creciendo, permitiéndonos seguir compartiendo estos ecos que provienen del abismo más profundo. Y si este tipo de historias despierta en ti la curiosidad, el temor o la emoción de descubrir lo oculto, déjanos un like. Eso hará que YouTube le muestre este video a más personas que, como tú, sienten que algo más habita entre nosotros. Ahora prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es un relato basado en hechos reales, y aunque duermas esta noche acompañado, recuerda que, si tu perro deja de ladrar, tal vez no estés tan solo como crees. Mi nombre es Samuel, y si estás escuchando esto es porque, tal vez, aún crees que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Yo no lo creía, hasta que dejé de escuchar a mi perro ladrar. Viví gran parte de mi vida en una pequeña finca, al norte del estado de Veracruz, en un terreno heredado de mi padre. Lo nuestro no era más que una cabaña de madera rodeada de monte, campos de cultivo y un corral al fondo donde dormían las cabras y un par de gallinas. Vivíamos aislados, y así me gustaba. El silencio era un privilegio en esos lares, salvo cuando Tizón ladraba. Tizón era mi perro, un pastor negro con ojos como brasas encendidas. Lo tuve desde que era un cachorro, y aunque era leal y manso conmigo, se convertía en un guardián feroz cuando algo extraño se acercaba. Tizón ladraba por cualquier cosa, un tlacuache, un ratón, algún forastero, pero una madrugada dejó de ladrar, y ahí empezó todo. Era octubre. Las noches empezaban a volverse más frías. El viento traía ese olor a tierra mojada y hojas secas. Me desperté a eso de las 3:17 de la madrugada. No fue un ruido lo que me despertó. Fue la ausencia de uno. Un silencio tan espeso que parecía comerse hasta mis pensamientos. Me incorporé en la cama y noté que Tizón no estaba en la entrada, como siempre. Lo llamé. Una vez, 2 veces, nada. Me puse las botas y salí con la lámpara en mano, el corazón golpeando mi pecho sin motivo aparente. Tizón, nada. El corral estaba en silencio. Las cabras no balaban. Las gallinas, que solían dormitar inquietas, estaban completamente quietas, como si algo las hubiera paralizado. Giré la luz de la linterna hacia el árbol grande, ese ceibo que mi abuelo plantó antes de morir. Y ahí estaba él, Tizón, sentado. No ladraba, no gruñía, pero no era miedo lo que le veía en los ojos, era resignación. Me acerqué. Tizón no me miraba. Sus ojos estaban clavados hacia la oscuridad del campo, donde la linterna no alcanzaba. Fue entonces que escuché pasos. No del todo humanos, no del todo animales. Un arrastre, como de pies descalzos, como si alguien o algo viniera hacia nosotros. Tizón no se movió, y entonces la linterna falló. Por un instante estuve completamente ciego. El campo, el árbol, el perro, todo desapareció en una negrura cerrada.
Escuché una respiración húmeda muy cerca de mí. No era mi imaginación, era real. Sentí su aliento y una voz que no era una voz. Algo dijo mi nombre. No lo escuché con los oídos, lo sentí en los huesos. Samuel. La linterna volvió. Solo un parpadeo de luz, lo suficiente para ver que Tizón me miraba, como si supiera lo que estaba ocurriendo. Y entonces ladró. Una sola vez. Luego se echó al suelo y comenzó a temblar. Lo cargué y corrí de vuelta a la casa. Cerré la puerta con tranca, puse sillas contra ella como si eso pudiera detener lo que fuera que andaba afuera. Tizón jadeaba sin moverse. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente salí a revisar el lugar. No había huellas, no había señales de animales ni humanos, pero el suelo, justo donde Tizón estuvo sentado, estaba seco y agrietado, como si algo muy antiguo y enfermo hubiera permanecido allí durante siglos. Pensé que era un evento aislado, que quizás estaba cansado o que había tenido una pesadilla demasiado vívida. Pero esa fue apenas la primera noche, la primera de muchas, porque a partir de entonces, cada noche en la finca se volvió más silenciosa, y cada vez que Tizón no ladraba, sabía que ella estaba cerca. Después de aquella madrugada, algo cambió en la finca. No sabría explicarlo con palabras exactas, pero el ambiente se sentía más pesado. El aire tenía un gusto metálico, como si estuviera saturado de electricidad, o peor aún, de presencias que no deberían estar allí. Tizón ya no era el mismo. Aquel perro antes vigilante y ruidoso, ahora pasaba las noches en silencio absoluto, con los ojos bien abiertos, temblando incluso cuando no había viento. Lo llevé al veterinario del pueblo, un hombre ya viejo que había tratado animales por décadas. Le hice todas las preguntas posibles, pensando que tal vez era una enfermedad, algún tipo de parálisis o trauma. El viejo lo revisó y luego me miró con un gesto que aún me estremece. «Tu perro no está enfermo», dijo bajando la voz. «Está viendo algo, algo que ya no pertenece a este mundo». «¿Cómo sabe eso?», le pregunté a medio camino entre el escepticismo y el miedo. «Porque he visto esa mirada antes», respondió sin pestañear. «Y no todos los perros sobreviven a eso». Volvimos a casa y desde entonces comencé a prestar atención, no solo a Tizón, sino a los rincones de la finca, a los sonidos o a su ausencia. Y fue ahí cuando empecé a notar la sombra. No se movía como una persona, pero tampoco como un animal. A veces la veía de reojo, entre los árboles o en los reflejos de las ventanas. No era exactamente una figura, sino un vacío, como si alguien hubiera arrancado un pedazo del mundo y lo hubiera reemplazado por oscuridad pura. Una noche, mientras leía junto al fuego, la sombra apareció detrás de la ventana. No la vi directamente, pero Tizón levantó la cabeza y sus ojos se fijaron con una intensidad antinatural. No ladró, no gruñó, no se movió, solo la observó. Y luego se hizo pis del miedo. Me levanté de golpe y corrí a la ventana, pero fuera no había nada. Solo el campo, la noche cerrada y el maldito silencio. Me atreví a salir, con una linterna en mano y un machete en la otra. El frío era tan intenso que el aliento salía como una nube densa. «¿Quién anda ahí?», grité, pero lo que recibí como respuesta fue un eco distorsionado, como si la misma tierra hubiera susurrado mis palabras con una voz hueca. «¿Quién anda ahí?». Ahí fue cuando comprendí que esa cosa, esa entidad, no estaba afuera, estaba en todas partes, observándome, absorbiéndolo todo. Cada noche era más presente, más fuerte, más silenciosa. Una madrugada me desperté y encontré a Tizón mirando hacia la puerta, con la cabeza baja. Me acerqué lentamente y escuché un sonido detrás de la madera. No eran pasos, era una respiración profunda,
lenta, como si algo enorme estuviera al otro lado esperando que yo cometiera el error de abrir. El sonido se fue desvaneciendo con el alba, pero la marca que dejó en mí fue permanente, y desde esa noche Tizón dejó de comer. Solo bebía un poco de agua. No quería salir. No se separaba de mí, como si supiera que, si me alejaba, no me volvería a ver. Pero lo peor aún no había llegado, porque una noche la sombra entró, y cuando lo hizo, ni siquiera Tizón se atrevió a moverse. Aquella noche, la del 28 de octubre, la luna no salió. Lo recuerdo porque el campo se volvió una caverna sin fondo. La oscuridad era tan absoluta que ni siquiera la linterna más potente podía perforarla. Era como si el cielo hubiera cerrado los ojos. Y yo, dentro de la casa, empecé a sentir que ya no estábamos solos. Tizón se había escondido bajo la cama. No ladró, no gimió, solo respiraba agitado, temblando como si hubiera comprendido que su papel como guardián había terminado. Me senté en la mecedora, con la escopeta cargada en el regazo, la puerta trancada con una viga de roble y las ventanas cubiertas por cortinas gruesas. Entonces lo escuché. 3 golpes, secos, cadenciosos. En la puerta no eran golpes de animal, ni siquiera de humano. Eran más bien impersonales, como si alguien o algo tocara por el simple hecho de cumplir un ritual. Un protocolo de entrada que no necesitaba permiso, solo atención. No, susurré. Y entonces, sin que yo me moviera, sin que nadie tocara nada, la puerta se abrió sola. La viga, que requería fuerza para ser movida, se deslizó como si fuera de papel. La madera chirrió con un sonido seco y lento, revelando solo oscuridad tras ella. Un umbral vacío, y en ese umbral no había nadie, nada. Pero el aire que entró era diferente. Estaba más frío, más viejo, como si el aliento de una tumba se hubiera derramado dentro de mi casa. Los objetos empezaron a reaccionar. El fuego en la chimenea se apagó de golpe, dejando un humo espeso y rancio. Las velas parpadearon antes de fundirse, como si una mano invisible las hubiera aplastado. El reloj de pared se detuvo a las 3:33, y en ese instante el silencio cambió. Ya no era la ausencia de ruido, era una presencia de silencio, y con ella vino la sombra. No entró caminando, no atravesó el umbral, simplemente apareció. Una figura alta, desproporcionada, sin rostro ni contornos definidos. Una silueta oscura que absorbía toda la luz a su alrededor. Donde estaba ella, nada más existía. Ni tiempo, ni espacio, ni cordura. No se movía, pero su mera existencia me oprimía el pecho. Me costaba respirar. La sangre me martillaba en los oídos. La visión se me nublaba, como si estuviera cayendo lentamente en un pozo sin fondo. Entonces habló, no con una voz, con muchas. Susurraban dentro de mi mente, como si cientos de bocas se abrieran al mismo tiempo en mi conciencia. Él lo vio primero, el perro. Por eso ahora calla. Él lo sabe. Por eso no escapa. Tú lo llamaste con tu miedo, y ahora nosotros estamos aquí. Caí de rodillas, no por elección, sino porque mis piernas dejaron de responder, como si la gravedad se hubiera duplicado en la sala, como si yo fuera demasiado débil para resistir lo que fuera que me observaba desde ese abismo andante. Vi cómo las paredes empezaban a mancharse con sombras, cómo las fotografías colgadas de mi familia se derretían como cera bajo un sol invisible. El crucifijo sobre la puerta se cayó por sí solo, partiéndose en 2. Y de la radio antigua, esa que jamás usaba, empezó a salir un murmullo, una oración en un idioma que no reconocí, repetida sin pausa, cada vez más rápida, cada vez más desesperada. Intenté gritar,
pero no pude. La sombra estaba dentro de mí. Y en el último instante, justo cuando pensé que mi mente iba a romperse, Tizón salió de debajo de la cama. No ladró, tampoco huyó. Se paró frente a mí, miró a la sombra y emitió un sonido profundo, un gruñido grave y sostenido, el primero en días. Un sonido que no era solo advertencia, era desafío, y la sombra se detuvo. Por un momento, eterno, los dos se quedaron mirándose como si estuvieran conectados por un pacto antiguo. Y entonces, sin previo aviso, desapareció. No hubo gritos, no hubo explosiones, simplemente se desvaneció, y con ella se fueron el frío, el silencio y el terror. Caí al suelo jadeando, sudado y tembloroso. Tizón se echó a mi lado, y por primera vez en semanas cerró los ojos en paz. Pero algo me decía que aquello no había terminado, solo había comenzado. Los días siguientes fueron como vivir en una cuerda floja sobre un abismo sin fondo. El sol salía y los árboles seguían meciéndose con el viento, pero yo ya no sentía que perteneciera a este mundo. Después de aquella noche la casa entera había cambiado, y aunque la sombra ya no se mostraba, sabía que seguía allí, observando desde lugares que no podía ver, filtrándose entre las grietas del tiempo y del pensamiento. Tizón, por su parte, se volvió mi sombra. Dormía junto a mi cama, me seguía a todas partes, y aunque nunca volvió a ladrar como antes, parecía mantenerse alerta, como si su misión fuera mantenerme con vida. La respuesta no iba a llegar por sí sola, y yo no podía seguir sobreviviendo en la ignorancia. Así que una mañana, tras una noche de insomnio absoluto, decidí visitar a la persona más anciana del pueblo, doña Carmelina. Tenía más de 90 años, y según todos, era la última descendiente de los fundadores del valle. Vivía sola, en una casa de barro, entre gallinas, amuletos colgados en la entrada y un fuerte olor a hierbas secas. Cuando le conté por qué había ido, su rostro se endureció como piedra vieja. «No debiste comprar esa finca», dijo sin rodeos, entrecerrando los ojos. «Ese lugar fue maldecido hace más de un siglo. Nadie con corazón limpio debería vivir allí». Me quedé callado. Ella se levantó, fue hasta una vieja caja de madera y sacó un cuaderno desgastado. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió con delicadeza, revelando páginas con letra apretada y dibujos grotescos. «Mi bisabuelo fue uno de los primeros en llegar a este valle», empezó. «Cuando limpiaron el terreno para levantar las casas, encontraron algo. Un pozo. No era común. No tenía agua. Solo piedras negras talladas con símbolos. Los hombres querían rellenarlo. Pero un viejo brujo que venía del norte les advirtió: «Ese pozo no se cierra. Lo que duerme abajo no tolera el olvido». «¿Y qué hicieron?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Lo sellaron igual, echando tierra, cruces, sal y fuego. Pero al sellarlo, lo despertaron». Pasé la página del cuaderno. Había un dibujo de un perro con los ojos negros, enfrentado a una figura hecha de sombra, como un espectro sin forma. Y debajo, una frase escrita a mano: «Los perros no ladran a los fantasmas, ellos los ven, ellos los recuerdan». Carmelina me explicó que a partir de ese día comenzaron las desapariciones, primero niños, luego animales, después adultos. Nadie encontraba rastros, solo silencio, puertas abiertas por sí solas, sangre en la tierra seca y perros enloquecidos que dejaban de comer o se dejaban morir. Lo que vive bajo ese lugar no es un espíritu común. Es más antiguo que cualquier cosa que conozcamos. No tiene nombre humano, no habla nuestro idioma, se alimenta de miedo, de recuerdos, de lo que más amas. Y si tu perro lo vio, ya es tarde, ya los marcó. Le pedí ayuda, alguna forma de protegerme, algo que pudiera hacer. Carmelina asintió y me entregó un puñado de ramas secas,
Un frasco con aceite oscuro y un espejo circular cubierto con una tela negra. Debes ir al pozo, a medianoche, solo. Lleva esto. Coloca el espejo mirando hacia abajo. Si lo ves en el reflejo, no lo mires directo y por nada del mundo le hables. Esa noche lo hice. Con Tizón a mi lado, caminé hasta lo que quedaba del pozo, ahora apenas visible entre la maleza. Escarbé con las manos hasta encontrar las piedras negras. Coloqué el espejo sobre ellas, lo destapé y entonces lo vi. No era solo una sombra, era un agujero en la realidad, una figura hecha de odio antiguo. Me observaba, lo sabía, no tenía ojos, pero podía sentir su mirada. No dije nada, no me moví, el viento se detuvo, y entonces, sin aviso, el espejo se resquebrajó con un crujido sordo. El aceite en el frasco comenzó a hervir, y de la tierra brotó un gemido largo, como el llanto de un niño encerrado por siglos. Corrí como si mi vida dependiera de ello, y lo hacía. Tizón me siguió, jadeando, pero mientras huíamos, escuché una voz detrás de mí, una voz que no venía de la garganta de ningún ser vivo, una voz que me dijo: «Ahora que me viste, vendré por ti en sueños». Y desde entonces, no duermo más. Tras aquella noche en el pozo, algo en mí cambió para siempre. No lo noté de inmediato. Fue como una brisa helada que se instala en la piel y poco a poco va calando hasta los huesos. El día parecía normal. La casa, silenciosa. Tizón, alerta pero tranquilo. Y sin embargo, yo sentía que algo invisible caminaba a mi lado, como si el mundo tuviera una grieta por la que se colaba. Algo más. La primera vez que ocurrió fue mientras dormía con la lámpara encendida. Me venció el agotamiento y caí en un sueño ligero, como flotando en la superficie del agua. En el sueño estaba de nuevo frente al pozo. Pero esta vez no era de noche. El cielo estaba rojo. Las nubes se movían al revés. Y del pozo salía una figura con mi rostro. Mi propio reflejo con los ojos arrancados y una sonrisa tan amplia que le partía el rostro en dos. Quise correr, pero no podía moverme. Quise gritar, pero solo salió tierra de mi boca. «Ya no eres tú», me dijo la figura. «Eres mi camino, mi carne, mi puerta». Desperté empapado en sudor, con las uñas incrustadas en la palma. Tizón estaba frente a la puerta, gimiendo, como si hubiese visto algo moverse detrás de ella. Esa fue solo la primera vez. A partir de ahí, las noches se volvieron una tortura. Dormir era arriesgarme a abrir una ventana sin cortinas al otro lado. Soñaba con niños de ojos vacíos, cantando bajo la lluvia, con pasillos interminables, donde alguien me perseguía sin rostro. Y en todos ellos, él estaba presente, siempre escondido, siempre observando. Intenté dejar de dormir. Café, pastillas, radio a todo volumen, pero el cuerpo no aguanta mucho. Cuando caía rendido, todo se volvía peor. Ya no soñaba, viajaba. Y cada vez que volvía, tenía la sensación de que algo había quedado atrás. Como si una parte de mí se hubiera roto y no pudiera volver a encajar. Empecé a notar cosas extrañas en la casa. El reloj marcaba horas que no existían. La radio encendía sola y emitía voces en un idioma que jamás había escuchado. Las fotografías antiguas comenzaron a cambiar. En una de ellas, donde estaba con Tizón, yo aparecía solo. En otra, mi rostro se había borrado por completo. Pero lo peor fue cuando el perro dejó de moverse. Una noche lo encontré en la cocina, de pie frente a la puerta trasera, inmóvil, con la mirada clavada en la oscuridad exterior. No parpadeaba, no se movía. Me acerqué y lo toqué y sentí su cuerpo rígido como si estuviera muerto. Pero seguía de pie. Intenté sacudirlo, llamarlo por su nombre. Nada. Solo cuando toqué su cabeza, reaccionó.
cayó al suelo como un saco de huesos, gimiendo bajito, y al abrir los ojos, supe que algo dentro de él se había roto. Lo llevé a un veterinario en la ciudad. Le hicieron pruebas, lo observaron y dijeron que no había nada físicamente malo, que quizá era algo neurológico, pero yo sabía la verdad. Él había visto algo en esa puerta. Esa noche dormimos en la sala, juntos, la luz encendida, y me obligué a no cerrar los ojos, pero fue inútil. Desperté de nuevo, en ese otro lugar. Esta vez no había pozo, solo una mesa, y sobre ella fotos. Cientos de fotos de personas que no conocía, niños, ancianos, mujeres, todos con la misma expresión, terror puro. Y frente a mí, sentado en una silla invertida, con los codos apoyados en el respaldo, él, la figura de sombra, solo que ahora tenía ojos, y eran los míos. ¿Por qué luchas?, me dijo, con mi propia voz. ¿No te das cuenta? Ya estás, vacío, ya eres mío, solo falta que me dejes entrar del todo. ¿Qué quieres de mí? No es lo que quiero, es lo que siempre ha sido. Yo soy lo que permanece cuando la razón se quiebra. Soy lo que nace cuando olvidas tu nombre. Soy lo que se arrastra desde abajo cuando los perros dejan de ladrar. Desperté con la garganta reseca y la cara mojada. Había estado llorando. Fui al baño, me miré en el espejo, pero esta vez el reflejo no me imitó al moverme. Tardó un segundo, apenas un segundo, pero fue suficiente. Me alejé, vomité en el lavamanos, y cuando volví a mirar, el reflejo sonrió. No sé cuánto más podré aguantar. Siento que cada noche me acerco más a él, que ya no hay diferencia entre el sueño y la vigilia, que mi mente es solo un corredor sin salida y él ha aprendido cada uno de mis pasos. Y lo peor es que Tizón ya no me sigue. Ahora duerme lejos de mí, como si él también supiera que ya no soy del todo yo. No recuerdo con exactitud cuánto tiempo pasó entre aquella última visión en el espejo y el momento en que finalmente decidí volver al pozo. Tal vez días, tal vez semanas. Las nociones de tiempo ya no importaban. Lo que antes me anclaba, la rutina, las comidas, la luz del día, se había desvanecido como el humo en el viento. Tizón ya no se acercaba a mí. Me miraba desde lejos, receloso, como si no me reconociera, como si presintiera que lo que se movía dentro de mi piel no era su dueño, sino una copia hueca, una carcasa que respiraba prestado. Dormía bajo la cama o en la puerta trasera, siempre en alerta, siempre temblando. Pero una noche, sin luna, todo cambió. Desperté a las 3:13 de la madrugada, la hora exacta en la que, según dicen, se abren los umbrales. Afuera, el viento aullaba entre los árboles. Dentro, un silencio denso llenaba cada rincón. Un silencio que no era natural. Era como si todo el entorno contuviera la respiración. Y entonces escuché el primer ladrido. Seco, fuerte, cortante, Tizón. Corrí hacia la puerta. Estaba allí, erizado, con el hocico alzado, ladrándole a la nada en la oscuridad. Pero no era un ladrido de advertencia, era un lamento, como si supiera que ya no podía protegerme, que lo que venía era inevitable. Seguí su mirada, el bosque, el camino, el pozo. Sentí un llamado, no en palabras, no en sonidos. Fue algo más primitivo, como si mi propio corazón hubiera sido jalado hacia el centro de la tierra. Como si lo que vivía bajo el pozo me reclamara como algo que le pertenece. Y fui. Llevaba solo una linterna que parpadeaba como si la batería estuviera al borde de morir, aunque la había cargado esa misma tarde. Tizón me siguió, pero a unos metros de distancia, gimiendo bajito. A medida que nos acercábamos, los árboles parecían cambiar de forma. Se estiraban, se curvaban, sus
Sombras se alargaban como si quisieran cerrarse sobre mí. Y entonces llegamos. El pozo estaba allí, igual que siempre, pero diferente. El aire que lo rodeaba vibraba. La temperatura descendió tan rápido que mi aliento se congelaba en el aire y de su interior no salía oscuridad. Salía una neblina blanca, densa, viva. Una niebla que serpenteaba y se alzaba como dedos buscando carne. «¿Ya estás listo?», escuché. La voz no vino de afuera. Surgió dentro de mí, como si alguien más pensara con mi lengua. «Abre la puerta». Mis pies se movieron solos. No sentí miedo, ni siquiera duda, solo obediencia. Me incliné sobre el borde del pozo y lo vi. Era como si el fondo del pozo hubiera desaparecido. En su lugar había un abismo sin fin, y dentro, fragmentos de memorias, caras deformadas, risas de niños, gritos, ladridos, pedazos de mi propia vida que no recordaba haber olvidado. Y allí estaba él, esperándome, una figura hecha de sombra y hueso. Tenía alas, pero no volaba. Tenía ojos, pero no parpadeaba. Tenía boca, pero no hablaba. Solo esperaba. «Eres la llave, siempre fuiste la llave. Solo faltaba que dejaras de resistirte». Entonces sentí un tirón. Una fuerza invisible me jaló hacia adelante. Mis dedos se aferraron a la piedra del borde, pero era inútil. El mundo giraba. El pozo se abría y mi alma gritaba. Y ahí fue cuando ocurrió. Tizón lanzó un ladrido como jamás lo había hecho. Fue un rugido ancestral, una explosión de vida, de desesperación, de amor puro. Saltó hacia mí. Me mordió la manga, tiró con todas sus fuerzas, gemía, gruñía, se negaba a dejarme caer. Y, por un segundo, el hechizo se rompió. Vi la figura en el fondo retorcerse, vi la niebla disiparse, vi el pozo cerrarse, caí hacia atrás, con Tizón a mi lado jadeando. El pozo ya no estaba. O mejor dicho, no estaba como antes. Ahora era solo un círculo de tierra húmeda, sin piedras, sin profundidad, como si nunca hubiera estado allí. Abracé al perro, lloré, grité, vomité el miedo que había tragado durante semanas. Y Tizón me lamió la cara, como si supiera que me había salvado. Esa fue la última vez que lo vi ladrar. Desde ese día se volvió silencioso. Caminaba conmigo, dormía a mis pies, pero nunca volvió a ladrar. Era como si hubiera entregado algo de sí mismo para devolverme a mí. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué no tengo familia o por qué no hablo mucho, solo acaricio a Tizón y miro al bosque. Nadie entendería, porque hay cosas que habitan entre los mundos. Cosas que acechan en los sueños, que se alimentan del olvido, que necesitan cuerpos, voces, recuerdos. Y lo peor es que no llegan con truenos o gritos. Llegan con silencio, con susurros. Y cuando los perros dejan de ladrar, es porque ya están aquí.